Bueno, hoy por ahora estamos concluyendo las secciones que venimos estudiando del Evangelio de Lucas, y ya que la otra semana voy a comenzar a predicar en cuanto a lo relacionado a Semana Santa. Usted sabe que ya nos queda poco tiempo para Semana Santa, pero ya lo estaré dando en el segundo culto. Si usted tiene la oportunidad de tener un invitado al segundo culto, comienza a orar, que Dios le abra puertas, porque los mensajes que voy a dar en el segundo culto son netamente evangelísticos. Entonces, es una oportunidad para que usted pueda tener un invitado y pueda escuchar el plan de salvación a través de lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver un sermón titulado El llamado a hombres ordinarios. Y vaya buscando Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y yo creo que todos nosotros en algún momento hemos experimentado al postular a un puesto de trabajo. Lo primero que nos exigen es unos documentos donde el empresario, el gerente, el dueño de una empresa pueda observar los títulos, los cartones y toda la lista, ¿no? Que nosotros podemos presentar para que nos puedan aceptar a un centro de trabajo. Van a ver nuestra capacitación, sobre todo nuestro desempeño de repente, según los informes que ellos están ahí analizando de todo lo que nosotros le podamos entregar. Y no solamente hemos sido los únicos, probablemente hemos competido contra otras personas para obtener un puesto ahí en un trabajo. Y el análisis es muy exigente. Piden la mejor de la preparación, la mejor aptitud, como también la mejor actitud, ¿no? Y si hay una carta de recomendación de algún gerente, de algún jefe de trabajo del puesto anterior donde uno trabajó, para ellos va a ser muy importante leer qué dicen ellos acerca de usted. En esta ocasión, Jesús va a llamar a hombres ordinarios. No va a llamar Jesús a doctores de la ley, a expertos en la materia. No va a llamar para que forme parte de su equipo alguna persona relacionada al Imperio Romano. No lo vemos que está llamando para su equipo a un centurión, a un emperador, a un César, a una persona de prominencia en su época. Jesús va a llamar a hombres ordinarios. Y en Lucas capítulo 6 vamos a ver que en primer lugar ocurrió en aquellos días. Note lo que dice el capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando acá dicen aquellos días, no se refiere a una fecha específica, pero cuando uno observa el caso anterior del hombre de la mano seca, y también el hecho de que anterior a esta sección también habíamos visto nosotros que en un día de reposo los discípulos recogían espigas, y en esos dos casos Jesús experimentó el repudio de los doctores y escribas de la ley, porque los escribas y los doctores de la ley ponían más énfasis a las tradiciones de los hombres que a lo que decía la palabra de Dios. Entonces, cuando menciona acá en aquellos días, solo describe el tiempo en que el conflicto de los escribas y fariseos contra Jesús cada vez era más fuerte. Estos enemigos aparecieron, como usted recordará, en Lucas capítulo 5, pero también parte del capítulo 6 vemos que la hostilidad contra Jesús se manifestaba a cada momento. Pero hay algo interesante acá, que en aquellos días él fue al monte a orar. Miren, Jesús tenía oposición. Jesús tenía oposición. Llamámosle problemas. Pero esa oposición, ese problema, ¿fue motivo para Jesús para dejar de orar? No fue motivo para dejar de orar. Ahora, yo le pregunto a usted y responde en su corazón delante de Dios. Cuando usted pasa por una circunstancia, por una prueba, por más difícil que sea, ¿de repente usted dejó de orar? Algunas personas en un momento, conversando durante tantos años, personas me han dicho: ay, pastor,
Si Dios no se lleva a ese hermano, si Dios se lo lleva, vuelvo a orar. O sea, no lo quieren ver a una persona. Quieren que Dios se lo lleve. Si ya no lo ve, si se muere, ahí recién tiene paz. O probablemente, Señor, ya estoy harta de mi esposo. Si tú no te lo llevas, no hay comunión, ¿ah? O viceversa, Señor, esta mujer, ¿hasta cuándo? Quiero tener paz. Por favor, no relacionen esto ahorita porque mi esposa está de viaje. No lo relacionen, pero a veces les puede decir, quiero tener paz, libertad, gozo, no quiero andar estresado. ¿Ah? No relacione con el viaje de mi esposa porque esté o no esté, ¿qué digo, Pastor Fernando? Hay felicidad, ¿no? ¿No? Como ese chinito, no sé si se han visto, ¿no? ¿Por qué te has casado con una peruana? Me gusta porque mucho sufrimiento, mucho tormento. Y en eso aparece la esposa, es que la amo mucho, ¿no? Y soy feliz con ella, ¿no? Y la esposa así, adentro, ¿no? Entonces, pero ¿es el motivo para dejar de orar cuando hay problemas? Jesús viene siendo asediado por sus enemigos, sin embargo, Él no deja de orar. Y acá Lucas nos dice que, acá en el versículo 12, en aquellos días, Él fue al monte a orar, ¿no? Y pasó la noche orando a Dios. O sea, si bien es cierto, no nos comparte cuál fue el monte, pero hay muchos montes cerca del mar de Galilea, y para Jesús era muy importante, muy vital orar. Y en su humanidad, y tras haberse despojado del uso independiente de sus atributos divinos, aún así buscó a su Padre en oración. Y acá hay palabras muy exactas que menciona Lucas, porque dice que Jesús pasó la noche orando. O sea, en el griego quiere decir que pasó la noche entera. La noche entera. O sea, el Señor no durmió. El Señor veló en oración toda la noche. Toda la noche. Y la frase, esta es la que más impacta, orando a Dios, o sea que pasó la noche orando a Dios, en el griego significa que oró la oración de Dios. O sea, Jesús oró sometiéndose aún así, en la oración, a la voluntad del Padre. Qué interesante, qué interesante. Ahora, ¿por qué oró a su Padre? Bueno, Jesús pidió a su Padre sabiduría para seleccionar un grupo de seguidores más íntimo. Y esto arrojaría una interesante luz sobre los caminos de Dios. Especialmente cuando recordamos que los hombres seleccionados eran por lo menos, en su mayoría, personas ordinarias, sin importancia, desconocidas. Y es por eso que Jesús pidió guía a su Padre, sabiduría a su Padre. Inclusive, el grupo incluía a un hombre que iba a convertirse en el traidor de él mismo. Todos sabemos que es Judas. Porque ahí en la Escritura dice, ¿no? Usted recordará, a la verdad, el Hijo del Hombre, decía Jesús, va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. O sea, dentro del grupo iba a haber un traidor. Pero otro detalle, ¿no? ¿Por qué Jesús pidió oración a su Padre? Es que Jesús sabía que no se iba a anular en forma alguna la responsabilidad humana para que pudiera llevarse a cabo el consejo de Dios respecto a la salvación de su pueblo. Porque ahí usted recuerde que en Hechos dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Eso es lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 23. Entonces, Jesús estaba orando a su Padre, pero estaba orando la oración del Padre, la oración de Dios. Había un plan de Dios, y Jesús oraba sometiendo su oración al plan divino. Yo le pregunto, hermano, ¿usted cada día
ora según el plan de Dios, porque usted tiene conocimiento de la palabra de Dios. Usted cada día tiene un encuentro personal con Dios cuando va a la palabra de Dios, lo que nosotros conocemos como devocional. Y cada día Dios le habla a usted, cada día Dios le revela su voluntad a usted, cada día usted tiene la dicha de poder leer la palabra de Dios, que en otros lugares es prohibido. Pero acá en este país, al menos gracias a Dios, tenemos la libertad de poder estudiar, de leer, de poder estudiar también en el CEN para ampliar nuestro conocimiento y estar mejor capacitados para poder servir mejor al Señor. Pero hay esa libertad, usted tiene ese privilegio, aproveche ese privilegio, aproveche esa oportunidad que no lo tienen en algunos países donde hoy cristianos son perseguidos. El otro día me conmovió ver en un video cómo en un país de manera secreta les reparten Biblias a los creyentes y ellos saltan de alegría, lloran hasta las lágrimas porque por fin tienen la palabra de Dios en sus manos. Hay otros países donde se turnan de manera secreta para al menos leer un capítulo. Y hay personas que se esperan 1 año, 2 años para que le toque el turno de poder leer de manera secreta al menos un capítulo de la Biblia. No pueden tenerla todos, ¿por qué? Porque si se entera el gobierno, son pues apresados. Y la palabra de Dios, usted tiene el privilegio de conocerla, de leerla. Y aquí está la voluntad del Padre. Y cuando usted ore, la pregunta es, ¿está orando la voluntad del Padre? Les doy un ejemplo. Dios dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y usted cuando ora a Dios, le pide a Dios, Señor, tú me has dado una orden de que vaya en mi trabajo, en la universidad, donde tú me tengas, y que predique. Ábreme puertas, guíame, dame ese denuedo santo que viste a tus siervos aquí, donde está escrito. Tú le diste de nuevo valor santo que venía de tu misma presencia para conquistar ciudades, naciones, en medio de las amenazas, y con un valor inexplicable, ellos salieron valientemente con un valor santo y proclamaron tu palabra en medio de amenazas de muerte. Dame ese valor, dame ese denuedo, Señor. ¿Usted está orando así? La Biblia dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada. ¿Usted la desea? Señor, que anhele tu palabra como un niño desea su leche. Como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. ¿Usted está hambriento de la palabra de Dios? ¿Sediento de poder vivir y rogarle a Dios que su voluntad se haga real en su vida? Jesús, esa era la oración de Jesús. Esa era la oración de Jesús. Y él sabía que había un plan. Él sabía que había un plan redentor que el Padre ya había establecido, ya había determinado. Y Jesús tenía que cumplir con ese plan. Y él oraba sometiendo su oración a la voluntad del Padre. Y en aquellos días, dice, llamó a sus discípulos. Note lo que dice el versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogiendo a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mis hermanos, dice acá cuando era de día. O sea, ya que pasó toda la noche orando, o pasó la noche entera orando, dice, hasta que se hizo de día, Dios reveló su voluntad con relación a cuáles discípulos debían ser seleccionados para ese tiempo valioso, importantísimo, donde Jesús le daría un entrenamiento muy especial y posteriormente un encargo apostólico. Entonces, cuando ya era de día, él
con esa comunión que tenía con el Padre, con esa seguridad y esa guía, llamó a sus discípulos. Y la palabra discípulo viene de esta palabra griega, matetes. Y matetes significa estudiante, también significa seguidor, también significa aprendiz. Mis hermanos, todos ustedes han pasado por el discipulado bíblico. La mayoría de ustedes ha pasado por el discipulado bíblico. ¿Y qué espera Jesús de cada uno de ustedes? Que sean y continúen siendo buenos estudiantes. Que usted continúe siendo un buen seguidor de Jesús. Que usted continúe siendo un buen aprendiz de Jesús. Estaba escuchando esta semana a un pastor. Y este pastor ya tiene 80 años. Y él decía que él tiene varias maestrías, tiene unos 3 doctorados, pero él ante Dios dice, tengo la responsabilidad de continuar obedeciendo a Jesús. Y Jesús me exige que sea un discípulo, que siga estudiando, que siga capacitándome en su palabra, que siga aprendiendo su palabra. Un hombre de 80 años. Yo recuerdo que una oportunidad el pastor Fernando hace muchos años en una de sus prédicas desafiantes decía que la palabra de Dios nunca va a escasear. Es abundante. Usted puede leer la Biblia 50, 100 veces y esas 100 veces Dios le va a enseñar y permanentemente. Dios le va a mostrar permanentemente su voluntad. Nunca se acaba el conocimiento de Dios para nuestros corazones. Es por eso que el Señor dice, es un río de agua viva, ¿verdad? Es incesante la bendición. Y entonces, acá nos dice pues, Lucas en este caso, ¿no? Que ya el Señor llama a estos discípulos. Ahora, hay algo muy interesante aquí, que la Biblia misma dice que Él escogió a 12 de ellos, ¿no? Él seleccionó a 12. Ahora, esto es muy importante porque en esa cultura griega y judía existían prominentes rabinos, prominentes oradores, filósofos o maestros, y estos señores atraían a muchos seguidores que viajaban con ellos de lugar en lugar. En este caso, el Señor Jesús, debido también a su enseñanza poderosa, a sus sanidades, en este caso a la expulsión de demonios, a la resurrección de los muertos y realizar muchos milagros, provocó que Él también tuviera muchos seguidores. Pero no todos esos seguidores eran verdaderos seguidores. ¿Por qué? Porque estos seguidores o supuestos seguidores no estaban dispuestos a aceptar las altas exigencias de seguir a Jesús. Es por eso que cuando uno lee una parte de la Biblia, sobre todo en el Evangelio de Juan, ahí dice claramente que muchos de los discípulos o muchos de sus discípulos volvieron atrás. O sea, se rindieron, se alejaron y ya no andaban con Él. En Juan capítulo 6, versículo 66. Ya no querían seguir con Jesús. No querían someterse a las exigencias de seguirle a Él. Entonces Jesús, en medio de toda esa multitud de discípulos, Jesús va a seleccionar de entre tantos a 12 de ellos. Pero ojo, más tarde Jesús les recordaría a ellos lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En Juan capítulo 15, versículo 16. Mis hermanos, estos 12 hombres eran un grupo diverso, no solo en sus ocupaciones, sino también en sus opiniones políticas. Pero aún así, Jesús lo va a llamar. No eran hombres famosos, eran hombres desconocidos. Después vamos a ver la lista. Pero también dice Lucas que los llamó apóstoles. Y apóstoles, viene una palabra griega que es apostolos, la cual hace referencia a un mensajero, hace referencia a un embajador o representante investido con toda autoridad para actuar
de parte de aquel que lo envía. Bueno, apóstoles también significa enviado, ¿no? O enviados. Pero acá hay algo muy interesante que quisiera usted tenga en cuenta dentro de la cultura judío-romana. El concepto de apóstol se remonta a la nación judía del Shaliach. El Shaliach era un emisario. El Shaliach también a la vez era un mensajero enviado con total autoridad para actuar a favor de otro. Por ejemplo, algunos rabinos o maestros eran enviados a la diáspora, o sea, un grupo de personas esparcidas, un grupo de personas judías esparcidas o que vivían fuera de Palestina, y estos rabinos iban a la diáspora con toda autoridad para actuar en un concilio en varios asuntos en representación de una persona que los enviaba. Un shaliach también podía actuar a favor de un individuo, en este caso, parecido al concepto legal de la época moderna del poder notarial. Entonces, por tanto, en la cultura judía, el shaliach era igual al que lo enviaba. El que lo enviaba le daba la misma autoridad. Por lo tanto, la designación de estos 12 hombres por parte de Jesús para actuar en el nombre de Jesús, la habrían entendido todos en esa cultura. El maestro enviando a sus shaliach, con la misma autoridad. Entonces se presenta la lista, porque note ahí lo que dice el versículo. No, versículo 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Versículo 15, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, ¿no? Siempre hay un blanqueazul en el grupo, ¿no? Pero bueno, y Simón, ¿no? Simón era conocido como Pedro, un pescador, un impulsivo, fluctuante en su fe. Carecía este hombre de firmeza porque negó conocer al Señor. Pero luego Jesús, ¿no? También la Biblia nos comparte, le puso un nombre nuevo, Pedro, que significa roca. No por lo que era, sino por lo que llegaría a ser. El otro personaje que tenemos es Andrés, hermano de Simón, también un pescador. Y él fue quien trajo a Pedro a Jesús. Es lo que nos comenta la Biblia. Jacobo, tanto él y a Juan se les llamó Boanerges, o sea, hijo del trueno, debido a su naturaleza furiosa, ¿no? Ellos mostraban, ¿no?, mucha furia. Por ejemplo, usted recuerde, cuando no lo recibieron en un lugar, ¿qué dijeron los hermanos Boanerges? Señor, ¿quiere que oremos para que venga, descienda fuego del cielo y los consuma? Y Jesús tiene que corregir. O sea, ellos ya estaban pidiendo a Jesús, Señor, hay que orar para que los consuma el fuego. Pero Jesús, ¿qué dijo? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no que los consuma el fuego por una oración. Entonces, así eran de bravos estos hermanos. Pero la Biblia también nos comenta que Jacobo fue el primer mártir, ¿no? Juan, que también es hermano de Jacobo, que en su momento era conocido como un hijo del trueno, furioso, se volvió o se convirtió en uno de los discípulos más amorosos y se convirtió en un hombre con el mismo reflejo de Cristo, del amor de Cristo, y lo evidencia él en su evangelio y en sus epístolas, y fue el último de los apóstoles en morir. Felipe, en este caso, fue conciudadano de Pedro y Andrés. Felipe habló a Natanael de Jesús y fue testigo de la alimentación de los 5,000. Pero antes que Jesús alimentara a los 5,000, él mencionó, ¿de dónde sacaremos tanto para tanta multitud? En su momento se olvidó quién era Jesús. Se olvidó que Jesús tenía el poder para hacer milagros. Se olvidó que Jesús podía multiplicar los panes y los peces. Habiendo visto a Jesús a sanar los ciegos, a hacer caminar a los paralíticos, resucitar muertos, se olvidó que Jesús era Dios mismo. Y Felipe y Andrés también llevaron a 2 griegos para que conocieran a Jesús. Y por eso que se le conoce a ellos como
los primeros evangelistas a los gentiles. Pero también Felipe revela cierta ignorancia, porque también, muy aparte de Pedro, Felipe también preguntaba a Jesús, hacía preguntas a Jesús, pedía información a Jesús. O sea, él mostraba que era un hombre que necesitaba capacitación, orientación, reconocía sus limitaciones. Y es por eso que una oportunidad Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le enseña, Felipe, tanto tiempo he andado con ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Otro personaje, Bartolomé. Su nombre significa hijo de Tolmai, que también es conocido como Natanael. Y él recibió la noticia sobre Jesús de parte de Felipe. Y Jesús elogió a Natanael porque Jesús dijo de Natanael que en él no había engaño. Y Natanael tuvo el privilegio de ver a Cristo resucitado. Otro personaje que nos menciona acá en la lista, Mateo. Mateo fue un recaudador de impuestos, un publicano, un odiado, un menospreciado, un traidor, un inmundo. Así lo veían en su época. Y Jesús lo llamó para que sea su discípulo. Un aborrecido de la sociedad. Un traidor de Israel porque servía a Roma. Otro personaje, Tomás. Tomás se conoce por su desaliento y también a la vez por su devoción. Eran característicos de él. Por una parte, él no creyó que Jesús se había resucitado, y cuando Jesús ingresa y le habla a Tomás y le dice que meta sus dedos en sus llagas, Tomás simplemente dice, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Por un momento un hombre, ¿no?, desalentado, y a la vez un hombre totalmente lleno de devoción. Luego menciona a Lucas a Jacobo, hijo de Alfeo, conocido como Jacobo el menor. Y la mayoría de los estudiosos dicen, un discípulo desconocido. Pero para Jesús no era desconocido. Simón, otro personaje, lo llaman el celote, un guerrillero de la época. Formaba parte de un partido de los celotes por el odio al dominio extranjero que exigía tributo. Y a esto no les daba, o sea, a los celotes, no les daba temor fomentar la rebelión contra el gobierno romano. Y así rápidamente Judas, que es conocido como el hermano de Jacobo, es conocido también como Judas Tadeo, o también es conocido como Judas Lebeo. Y Juan lo menciona en el capítulo 14, versículo 22 de su libro, cuando preguntó a Jesús, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Pero ahí hay un detalle de él, ¿no? El autor de Hechos lo menciona, ¿no?, ahí en el 1:13, en el aposento alto, junto con los otros discípulos del Señor. Pero este discípulo deseaba que Jesús se mostrara al mundo, quería que Jesús se ponga en el primer plano del escenario. Pero ese no era el camino del Padre. Eso no estaba en el plan del Padre. El plan del Padre era otro. Que Jesús predique, que Jesús proclame que el reino de los cielos se ha acercado, pero también a la vez iba a ser aborrecido por los hombres y iba a terminar crucificado en una cruz. Y por último, Judas Iscariote. Judas Iscariote fue el tesorero del grupo. Y a él le gustaba robar el dinero. Y él traicionó al Señor. Judas no soportó la desinteresada y hermosa acción de María de Betania cuando ungió a Jesús. Y lo más terrible, Judas Iscariote fue un instrumento del diablo. Mis hermanos, hemos visto esta lista y vemos que en esta lista nadie destaca más que nadie. Todos son hombres ordinarios. ¿Y cuál fue el proceso para este llamado? Mis hermanos, estos hombres ordinarios creyeron en Jesús. A estos hombres ordinarios Jesús los llamó a dejar sus ocupaciones y seguirlo a tiempo completo. A estos hombres ordinarios Jesús los eligió para ser sus apóstoles o sus enviados. A estos hombres ordinarios Jesús los envió a predicar el evangelio a Israel.
A estos hombres ordinarios, luego Jesús los envía a evangelizar el mundo. Pero luego a estos hombres ordinarios se les llamó apóstoles. ¿Por qué? Porque estos hombres ordinarios más adelante fueron el fundamento de la iglesia según Efesios capítulo 2 versículo 20. Estos hombres ordinarios recibieron la revelación que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. A estos hombres ordinarios recibieron el encargo de edificar la iglesia según Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12. A estos hombres ordinarios, sus vidas, Cristo las convirtió en ejemplares. A estos hombres ordinarios se les concedió el poder milagroso para confirmar su mensaje según 2 Corintios capítulo 12 versículo 12. Ya estos hombres ordinarios fueron bendecidos en gran manera, como lo serán en la eternidad, según Apocalipsis capítulo 21, versículo 12 al 14. Mire, hermano, lo que el Espíritu Santo le está hablando en este momento. Porque probablemente usted ha llegado a pensar de que usted no se siente capacitado, que usted no se siente preparado para servir al Cristo vivo. Pero acá estamos viendo hombres ordinarios, quien Dios los usó para transformar el mundo, y hoy Dios sigue usando sus cartas para que muchas personas lleguen a los pies de Cristo. Dios sigue usando sus cartas para que las iglesias continúen siendo edificadas. Dios sigue usando sus cartas para que los creyentes continúen creciendo. Y eran hombres ordinarios. No eran hombres extraordinarios, eran hombres ordinarios. ¿Cómo fueron estos hombres ordinarios? Ninguno de ellos fue perfecto. Estos hombres ordinarios fueron normales, no eran santos de vitrales. Estos hombres ordinarios tuvieron algunas debilidades graves que el Señor debió corregir. Estos hombres ordinarios eran obcecados, o sea, tercos, y les faltaba comprensión espiritual, para lo cual Jesús los reprendió varias veces. Y cuando uno lee en los evangelios, se ve cómo Jesús estaba ahí teniendo paciencia con ellos, porque la Biblia permanentemente, sobre todo en los evangelios, menciona que el corazón de ellos estaba endurecido. O sea, andaban en inmadurez permanente. Pero ahí el Señor estaba con ellos, capacitándolos, corrigiéndoles, enseñándoles. Estos hombres ordinarios les faltaba humildad. Estos hombres ordinarios eran débiles en la fe. Estos hombres ordinarios desertaron cuando Jesús fue arrestado, lo cual era una muestra que ellos carecían de compromiso. Lo abandonaron al Señor. O sea, usted recuerde, Pedro dijo: Señor, aunque estos te nieguen, yo no te negaré. Si me es posible morir contigo, moriré. Pero igual, escapó. Era cero compromiso. Y sobre todo, les faltaba poder. Mis hermanos, el Señor te está mostrando en esta noche que Él quiere que tú seas su instrumento. Él no te está pidiendo títulos. Él no te está pidiendo maestrías, doctorados, etcétera, lo cual no es malo. Él, más que aptitud, Dios está esperando actitud de corazón. El asunto es que muchas veces Dios te llama y tú le dices: Señor, no estoy preparado. Pero Dios llamó aquí a un publicano, a un pescador, que en el contexto de la época de Jesús eran las personas más ignorantes de su época. Y Jesús los llamó. Jesús los llamó. No eran discípulos de renombre de esa época. Ninguno de ellos pasó por una escuela rabínica de Shammai o de Hillel. Ninguno de ellos pasó por esa escuela.
pero Jesús lo llamó a ellos. Y yo me imagino a los doctores de la ley, a los fariseos incómodos. ¿Cómo va a llamar a estos y a nosotros no nos ha llamado? ¿Por qué? Porque Dios vio el corazón. El corazón. Es cierto, uno tiene la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. Es cierto, uno tiene que leerla con urgencia de vida, porque usted recuerde que Jesús estaba siempre en la sinagoga, y ahí estaba al pie de los maestros escuchando la enseñanza, y cuando ella era joven, Él era el que daba la enseñanza. El Señor nos da ejemplo de que hay que prepararnos, hay que capacitarnos para enseñar responsablemente a la grey del Señor su palabra, para luego también nosotros predicarla, anunciarla, proclamarla con la seriedad y la urgencia que espera Dios de cada uno de nosotros. Usted recuerde que Satanás también tiene sus predicadores. Usted recuerde que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando menciona que Satanás anda alrededor buscando a quien devorar, no solamente reduzca eso a que busca a un hermano o una hermana para hacerlo caer en pecado. También ahí está incluido que Satanás usa a falsos maestros para engañar a la grey, para hacer perder a la grey, con falsa doctrina, con falsa enseñanza. Y es por eso que cada creyente tiene que prepararse. Tiene que prepararse. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que analizarla. No hay que ser negligente. Y estos hombres fueron llamados por el Señor. Yo le pregunto algo, hermano, hermana. Y respóndese su corazón. ¿Cuánto tiempo creyente tiene usted? ¿No? 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años de repente. Algunos que están aquí, bueno, ya quedan pocos. Al menos yo llegué acá a la iglesia en el año 85. Y muchos de los hermanos que están en esa época ya no están aquí. Pero supongamos que tú tengas 20 años creyente. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado que hay necesidad en la escuela dominical? ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado que hay necesidad en la cuna? ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado que hay necesidad en los sugieres? ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado que hay necesidad por aquí y por acá? Y tú te has rehusado a seguir al Señor. Tú te has rehusado a servirle con la excusa de que no estás preparado, con la excusa de que no estás capacitado, con la excusa de que, Señor, pero si ocurre esto, yo no voy a saber cómo voy a responder. Hermano, ¿es que te has olvidado de que Dios te ha dado un arma poderosa que es la oración? ¿Te has olvidado que Dios te ha dado su arma poderosa que es su palabra? ¿Te has olvidado que el que dio su vida por ti en la cruz es Jesucristo? Y que el día que lo aceptaste, Dios se convirtió en tu Padre. ¿Te has olvidado que ahora el que mora en ti es el Espíritu Santo? El que te ministra cada vez que vas a la palabra de Dios. ¿Te has olvidado que Dios te ha rodeado de hermanos muy capacitados en la palabra de Dios para que cualquier duda que tengas puedas acudir a ellos y puedas recibir luz en cuanto a un texto que no comprendas? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? Ay, que yo no sé cómo trabajar con niños. Mi esposa aproximadamente 2 veces al año capacita a los maestros de escuela dominical. 2 veces al año. Yo recuerdo que el año pasado y el anteaño pasado, mi esposa me invitó para ser uno de los ponentes de esa capacitación. O sea, los maestros de escuela dominical son capacitados. Inclusive han llegado de otras iglesias bautistas para recibir la capacitación que nosotros damos acá a los maestros. Y no solamente se les capacita, sino también se les da talleres.
Hay capacitación. Los líderes de matrimonios reciben capacitación. Este martes vamos a tener capacitación y el domingo 29 vamos a tener capacitación. Tienen capacitación permanente. ¿Por qué? Porque así como Jesucristo tuvo paciencia para ir formando a sus discípulos, ir capacitándolos, ir fortaleciéndolos, ¿cuál fue su graduación de ellos? Que cuando a Jesús lo arrestaron, ellos huyeron. Ahí recibieron su título. Qué diferente, ¿no? Nosotros cuando acabamos nuestros estudios, hay una ceremonia, nuestra toga, nuestro cartón y la musiquita, ¿no? ¿No? Y entramos sacando pecho, ¿no? Para recibir nuestro título, lo cual no es malo. Pero ¿cuál fue la graduación de estos discípulos? Cuando tomaron a su maestro, huyeron despavoridos. Y Jesús dijo, ya están listos. ¿Por qué? Porque algunos de ellos confiaban en sus propias fuerzas, pero a la hora que tomaron al Señor, se dieron cuenta que sus fuerzas no servían para nada. Se habían olvidado que Jesús había dicho, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y Jesús les recuerda, separados de mí, nada podéis hacer. Usted puede venir acá con sus 50 títulos. Señor, acá están mis títulos. No te necesito. Ya estoy capacitado profesionalmente. Así que conmigo no vas a tener que trabajar, Señor. Déjame trabajar más bien. Déjame cumplir mi carrera. No. Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Tienes que confiar en Jesús. Tienes que confiar en Jesús. Y estos hombres ordinarios fueron lo que Jesús usó para conquistar el mundo antiguo con el glorioso evangelio del Señor. Mis hermanos, es por eso por lo que al Señor le tomó toda la noche orar por cada uno de estos hombres insignificantes, ordinarios, porque sabía Jesús que Dios los usaría para llenar el mundo con el poder del evangelio. Y yo le pregunto a usted, mi hermano, en esta noche, ¿usted está dando gracias a Dios por los jovencitos que están acá sirviéndole? ¿Usted está doblando rodillas para que en esta iglesia Dios toque el corazón de jóvenes y señoritas para que se preparen y sirvan al Señor a tiempo completo? Acá Jesús pasó la noche entera orando a su Padre. Y ese es un llamado a cada uno de nosotros a interceder en oración, porque Dios cumple su plan usando hombres y mujeres para su gloria, para que el evangelio sea irradiado en todo el mundo. ¿Usted está orando por la juventud de la iglesia? ¿O usted está de repente perdiendo el tiempo a que por qué Nelson se hace rey al medio? ¿Por qué Sebastián usa camisa suelta? ¿Y por qué la hermana usa la falda así? ¿Y por qué usa unas aretes así? ¿O por qué una ceja la tiene más arriba que la otra? En vez de estar orando a Dios, está perdiendo el tiempo. En vez de enfocar su oración al plan y la voluntad de Dios, para que Dios siga usando a estos jóvenes y Satanás no lo desenfoque en su servicio a Dios y cumpla a Dios su propósito en la vida de ellos. Usted está orando fervientemente para que los matrimonios sean luz a los matrimonios que no conocen a Cristo. ¿Cuántos matrimonios están desenfocados? ¿Cuántos matrimonios están rumbo al infierno? Familias enteras rumbo al infierno. Familias enteras alejadas de Cristo. Familias enteras que no aman a Dios. No le rinden culto a Dios. No le rinden alabanza a Dios. Usted está orando por cada familia. Usted está orando por el destino de nuestra patria. Usted está orando por el destino de este país. Este país está bajo el poder de las tinieblas.
Este país está siendo pisoteado cruelmente por Satanás. Y esto debe moverlo usted su corazón a misericordia. Debe mover su corazón a tener piedad por sus compatriotas. Debe mover su corazón a doblar rodillas y orar. Orar como lo hizo Jesús. Él pasó toda la noche orando la oración de su Padre. No fue una oración egoísta. Fue la oración empapada de la voluntad de Dios. Este país se desangra. La semana pasada han quemado lamentablemente, un delincuente prendió fuego a un bus y el chofer estaba dormido, pero ya cuando reaccionó ya era demasiado tarde. El fuego lo devoró. Y así han ido matando choferes. Hace poco una señora que iba en una combi, los sicarios dispararon al chofer, pero lamentablemente cayó la dama. Ya no les importa a ellos a quién hagan daño. No les importa a ellos hacer daño. No les importa si en el bus hay niños, mujeres, ancianos. No les importa porque su corazón está endurecido. Y hay familias que lloran a sus seres queridos que han muerto por causa del sicariato. Hay familias que están viviendo bajo tormento permanente porque viven amenazados. Y me conmovió ver un chofer llorando. Ya no puedo trabajar. Mi vida corre peligro. ¿Qué le voy a dar a mis hijos de comer? ¿Cómo los voy a poder educar? Mi vida está en peligro. Mis hermanos, Jesús pasó toda la noche orando. Yo recuerdo, mis hermanos, en la época del terrorismo, yo recuerdo que acá en Palmas Reales orábamos. Y en esa época, en las emisoras radiales, había una emisora radial evangélica en esa época, y a las 5 de la mañana comenzamos a orar por la paz en el Perú, a nivel nacional. Yo recuerdo que hermanos le compartían al pastor, he presentado mi lista de oración. Amén. Pero también hay que orar para que el Perú tenga paz. Que muchas de estas personas que están haciendo daño vengan a los pies de Cristo. Que muchas personas que han huido de la sierra a la capital tengan un encuentro personal con Cristo para que cuando regresen a sus tierras vayan, pero ya con Cristo en su corazón y comiencen a ganar a sus hermanos allá para Cristo. Hermano, muchos de los provincianos llegaron a la capital, pero cuando regresaron a sus lugares, regresaron pero con Cristo reinando en su corazón. Y muchos de esos terroristas vinieron a los pies de Cristo también. Y muchas personas que vinieron huyendo del terrorismo conocieron a Jesús y regresaron, cuando volvió la pacificación, regresaron a su tierra. Muchos llegaron como pastores, como misioneros, muchos como creyentes para cumplir la expansión del evangelio. Muchos dieron sus casas para que se haga una iglesia ahí y se congreguen los creyentes. Por eso la pregunta, ¿usted está orando fervientemente, permanentemente, para que Dios fortalezca la juventud de la iglesia, fortalezca los matrimonios, para que sea luz en este país que se desangra? Jesús usó a hombres ordinarios. Yo recuerdo que en una de sus predicaciones hubo una parte que tomó el pastor Fernando y dijo una frase: Dios usa gente simple. Y recuerdo que había una canción: Dios usa gente simple, Dios usa gente simple, Dios usa gente simple, y puede ser tú, tú y tú.
Yo recuerdo hace muchos años, conocí a un misionero que llegó a Lima para presentar lo que Dios estaba haciendo en Piura. Y él en sus cultos dice, se alegra cuando hay niños, en sus cultos de oración. Y yo le pregunté, ¿y por qué te alegras cuando hay niños en el culto de oración? Porque los niños cuando oran, creen. El niño cuando ora, cree. Y él le dice, ya vamos a orar por estas necesidades, ¿no? Y los niños creen. Y cuando usted ora, su corazón es como el corazón de un niño. Jesús pasó la noche entera orando a su Padre, porque sabía que estos hombres ordinarios iban a ser formados, capacitados, en medio de esas características tan inusuales y tan inaceptables que es común en un hombre ordinario. Ahora, Dios espera mucho de ti. Hace tiempo Dios quiere usarte. Hace tiempo Dios quiere hacer su obra. Dios quiere completar su obra. Dios quiere perfeccionar su obra en ti. Así como lo hizo en estos hombres ordinarios. Lo que pasa es que vivimos tiempos donde se ve en internet pastores que son aclamados, que están empapados con el título de pastores famosos, o hermanos que se han hecho famosos. Y están ya estos pastores hermanos acostumbrados a los aplausos, a la fama, ¿no? Y todo eso. Entonces, y el joven creyente o el hermano creyente piensa que así tiene que ser, en ese nivel. Pero no. Estos hombres ordinarios nunca recibieron el aplauso de nadie. Más bien eran acusados permanentemente. Eran perseguidos luego de la muerte del Señor también. Fueron considerados como delincuentes por andar en ese camino. ¿En cuál camino? En el camino de Jesús. Pero Dios quiere hacer su obra. En un corazón, no que se jacta de su aptitud, sino en un corazón con una buena actitud para con Dios. ¿Qué vas a decidir? Hoy Dios requiere de hombres y mujeres que no se escapen de servirle, que no estén mostrando excusas al decir, ay Señor, si supieras quién soy. Te vas a arrepentir, Señor, de haberme llamado. Voy a ser un motivo de vergüenza. Tú sabes que soy muy incapaz. Son excusas. Porque el que hace la obra es Dios. De Él es el poder. Él es el que tiene el poder de transformar. Él es el alfarero. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Él nos deshace y nos vuelve a armar. Si no le parece, nos vuelve a deshacer y cada vez nos hace más hermosos. Porque es su voluntad. Mientras tanto, seguimos avanzando, seguimos sirviéndole. Hasta que Él nos va perfeccionando poco a poco. Yo recuerdo en una oportunidad para concluir, y yo doy gracias a Dios por la llegada del pastor Fernando acá a Palmas Reales. He vivido, ¿no?, la experiencia de tener dos pastores, el pastor Oliver Williams y el pastor Fernando. Y el pastor William, un hombre muy preparado en la palabra de Dios, muy celoso de la sana doctrina, y el pastor William era un hombre de proyectos. Luego llegó en el 93 el pastor Fernando, que también es un hombre que se prepara permanentemente,
analiza la escritura meticulosamente, también es un hombre de proyectos, pero él te agarra y te dice, vamos a trabajar juntos. Y yo recuerdo una oportunidad que yo estaba todavía calichín, como decimos acá en nuestro Perú, y el pastor me dice, Martín, tráeme un camión para que se vea este desmonte. Y yo en mi mente, camión es camión, camión es camión. Y traje pues un camión, ahí está el camión. Y el pastor me dijo, pero ese no es el camión que quiero. Y yo en mi mente, entonces, ¿qué camión? ¿Qué camión será? Porque no veo otro camión. Y el pastor le dice al chofer, pero no es el tamaño que quiero. Aún yo no entendía. No entendía, ¿no? Pero si ahí entra la tierra y se la lleva y después puede regresar y llevarse a la tierra, ¿qué queda? O sea, no hallaba ¿no? Una respuesta. Y vi que el chofer se enojó. Y el pastor no se dejaba tampoco que el chofer lo humillara, ¿no? Y yo pues todo calichí, me asusté, me metí acá, había un cuarto, recuerdo acá, y me puse a orar por el pastor para que Dios lo proteja, ¿no? Y después el pastor entra, ¿no? Y me dice, Martín, hay camiones diferentes. El que tú has traído es de 4 metros cúbicos, pero también hay camiones de 8 metros cúbicos. Yo no sabía que existían eso de cúbicos. Y luego el pastor se fue, me arrodillé, le pedí perdón a Dios. Claro que no era un pecado, pero le pedí perdón a Dios porque no era mi intención que el pastor pase por esa situación. Pero aprendí una gran lección. Y me volví un super saiyajin de los camiones. Pero ese detalle marcó bastante mi vida. Yo dije, como todavía no lo conocía a Pastor Fernando, ahora el Pastor Fernando va a venir y me va a devorar. Pero después descubrí que era dulce como la miel. O sea, él ingresó a ese cuarto y me capacitó en ese momento. Algo que yo no tenía, pero ni la más remota idea que existían diferencias entre camiones. Y la siguiente vez, ya con más confianza y con conocimiento, ya no tenía duda ni temor de cometer algún error porque sabía esto de las medidas. Y así, en el ministerio, poco a poco se va aprendiendo. Poco a poco Dios nos va perfeccionando. Y acá, estos hombres ordinarios cometían errores, sí, hermano, los cometían, se equivocaban, pero Jesús los corregía, los capacitaba, no los censuraba, no los agarraba a patadas. Pedro, me tienes hasta acá, Pedro, ¿no? No agarraba un cilindro, Tomás, incrédulo, ¡pum!, en la cabeza. No, hermano, no. Él los estaba formando. Porque luego Dios los iba a usar para expandir el evangelio en el mundo. Tienes que creerle al Señor. Tienes que creerle. No puedes dudar de su poder. No puedes dudar de su paciencia. Siendo salvo, no puedes dudar de su amor. Él quiere hacer su obra en ti. Lo que pasa es que vives tantas circunstancias y probablemente has experimentado tantas indiferencias que crees que no sirves en las manos de Dios. Pero déjame decirte algo. Esas son indiferencias humanas. Pero tú te has olvidado que eres hijo, que eres hija de Dios y quien es tu Padre, que en su Escritura dice que Él quiere perfeccionar su obra en ti. Y muchas veces, como me pasó a mí, yo recuerdo que le dije al pastor Oliver Williams, pastor, quiero prepararme en el seminario. Un caso, ¿no? Y el pastor me dijo, hablamos el próximo año. Me acuerdo que era marzo, o sea, tenía que esperar hasta marzo el próximo año. Ahora, ¿él fue malo? ¿Él se rehusó a que Dios hiciera sobre mí? No. Él buscó que
yo estuviera bien convencido de que Dios me había llamado y que en la práctica demostrara y le permitiera a Dios seguir obrando en mi vida y que ese llamado siga madurando en mi corazón para luego andar más firme en su camino. Y esperé con gozo hasta el siguiente marzo, pero en todo ese trayecto me iba a un hermano, le pedía que me enseñara esto, me iba a otro hermano de acá de la misma congregación, y luego a mis directores de jóvenes, cuántas veces he conversado con ellos, cuántas veces he orado con ellos. Ellos me citaban, me acuerdo, acá en la sala a las 6 de la mañana, y acá pasamos horas de oración aquí. Había entendido que tenía que dejar a Dios obrar en mi vida. Y es cierto, yo sabía que no me sentía preparado, pero sí estaba convencido de que Dios quería hacer su obra en mi vida. Mis hermanos, no somos extraordinarios, pero Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos y hacer su gran obra, su maravillosa obra, su extraordinaria obra, su inigualable obra en nuestros corazones, y usarnos para que este evangelio corra en este país que se desangra, como Dios lo hizo en la época de estos hombres ordinarios. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por tu obra. Te damos las gracias por estos hombres ordinarios a quien tú tocaste, llamaste, Señor. Pero para ello se requirió que Jesús pasara la noche entera orando para que tú lo guiaras a tomar la maravillosa decisión de llamar a estos hombres. Y Padre, luego estos hombres fueron usados por ti para llevar el evangelio a tantos lugares. Señor amado, hoy tú quieres hacer tu obra en cada uno de nosotros. Y te pedimos perdón si en un momento nos hemos rehusado a que tú, Señor, hagas tu obra en nuestra vida. Probablemente tú nos has estado llamando y llamando. Nos has estado mostrando necesidades dentro de la iglesia local. Faltan maestros en la escuela dominical, en la cuna, en otros ministerios. Y tú nos has mostrado muchas veces y probablemente hemos endurecido nuestros corazones y te hemos dicho, aún no, aún no, aún no. O no me siento preparado, o no me siento capaz. Pero tú sigues llamando, porque tu llamamiento es irrevocable. Tú quieres seguir perfeccionando tu obra y muchas veces nos hemos rehusado que tú la puedas hacer, la puedas perfeccionar. Oh Dios amado, te ruego que en esta noche tú puedas tocar el corazón de cada hermano y cada hermana, y que, Señor, en esta noche ellos puedan reafirmar tu llamado. No sabemos si es a la escuela dominical, algún ministerio acá en la iglesia, o probablemente tú estás llamando a alguien para que se prepare, sea un futuro pastor, un futuro misionero, una futura misionera. Tú eres el que llamas. Yo te ruego que en esta noche, Señor, tú puedas obrar y Señor, y que mis hermanos puedan tomar decisiones importantes para el avance de tu obra. Ahí mientras estás con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados, hermano, hermana, probablemente hace tiempo Dios ha estado llamándote. De repente Dios te mostró que hay necesidad, hermana, en la cuna, en la escuela dominical. De repente hace tiempo Dios, hermano, hermana, está tocando tu corazón para que abras la puerta de tu hogar, para que se abra una nueva célula de matrimonios. De repente hace tiempo Dios está llamándote para que tú te prepares en el seminario. Y para ello hay un proceso aquí en la iglesia local. Si tú estás convencido que Dios te está llamando para que seas un futuro pastor, o misionero, o misionera, hay un proceso aquí en la iglesia local. Y tienes que pasar por el CEN para que Dios perfeccione ese llamamiento. Y luego, ya después de todo ese proceso del CEN, tú te capacitas en el seminario. Porque si Dios te está llamando,
primero tienes que ser tu ejemplo en tu casa, en tu iglesia local. ¿Hace cuánto tiempo Dios te está llamando? ¿Hace cuánto tiempo te mostró la necesidad? Si tú, mi hermano, mi hermana, has sentido el llamado de Dios, si Dios te está mostrando, quiero que me sirvas aquí, quiero usarte aquí, ¿no crees que ya es tiempo? Y si tú has sido tocado por el Señor, o si has sido llamado para que te capacites, para que en un futuro le sirvas a tiempo completo, yo te voy a pedir en esta noche que levantes y bajes tu mano, hermano, hermana, y permíteme orar por ti en esta noche. ¿Habrá alguien? Pastor, pido oración. ¿Habrá alguien? Solamente levante y baje su mano. Hace tiempo Dios me ha mostrado que quiere usarme en esta área de la iglesia. ¿Habrá alguien esta noche? Solamente levante y baje su mano. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta noche? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más en esta noche? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Probablemente Dios te está llamando para que seas un futuro pastor o misionero o misionera. Y hace tiempo tú estás postergando ese llamamiento. Hace tiempo. Si Dios te está llamando hace tiempo ya, ¿por qué seguir luchando contra Dios? Yo te invito para que tú puedas pedir oración y Dios te pueda ayudar a que tú puedas tomar la decisión de decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Habrá alguien esta noche? ¿Habrá alguien que hace tiempo Dios le está llamando de repente para que sea un pastor o un misionero, una misionera a tiempo completo? Solamente levante y baje su mano, permítame orar por usted en esta noche. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta noche? Probablemente usted es una persona que nos visita por primera vez y ahora usted ha descubierto a través de la Biblia que Dios llamó a hombres ordinarios para que el mensaje de salvación llegue al corazón de las personas que no conocen a Jesús, de las personas que están bajo condenación, de las personas que no tienen a Cristo. Por eso el día que mueren se van a ir al infierno. Pero Dios no quiere que tú te vayas al infierno. Dios desea que tú conozcas a Jesús, que tú lo recibas en tu vida, que tú pases de muerte a vida, de tinieblas a luz. Dios desea rescatarte. Por eso envió a su Hijo a morir por ti en la cruz. Pero para ello, para que tú puedas ser salvo, es importante que tú reconozcas que eres un pecador y que por causa del pecado mereces el infierno, la condenación eterna. Pero Dios a la vez te muestra en su palabra que el único que puede librarte del infierno y de la condenación es el Señor Jesucristo. ¿Tú deseas recibirlo en tu vida? ¿Tú deseas librarte del castigo eterno? ¿Tú deseas librarte del infierno? Te animo para que aceptes a Cristo en tu vida. ¿Habrá alguien esta noche que desea aceptar a Jesús? ¿Que lo libre del infierno? ¿Que lo libre del castigo eterno? ¿Habrá alguien esta noche? Solamente levante y baje su mano. Permítame orar por usted. ¿Habrá alguien? Solamente levante y baje su mano. Levántelo bien para poder verlo. ¿Habrá alguien esta noche? Señor amado, te doy las gracias por el hermano que levantó su mano. Te doy las gracias, Señor, como decía el pastor Fernando en la mañana. Señor, a veces nos incomodamos cuando solamente uno levanta la mano y no 100, 200. Pero Padre, en la Biblia dice que hay gozo. Pero en esta ocasión nos gozamos porque hay un hermano que ha sentido tu llamado. No sé en qué área de la iglesia, pero él sintió tu llamado y en esta noche él ha afirmado que tú lo estás llamando. Yo te ruego, Señor, para que tú sigas perfeccionando tu obra en su vida, que tú sigas obrando en su corazón de este hombre, que él continúe capacitándose, instruyéndose, Señor. Y Padre, que él permita que tú, Señor, uses tu palabra como martillo para ir, Señor, dándole duro a su corazón para que quede hermoso para tu obra. Oh Dios amado,
Gracias te damos por ese tiempo. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.